Muy buenas tardes. Señor Autuario, ¿se puede identificar la causa de la presencia de las partes? Sí, señoría, la causa de Ferdinand Enrique Peralta y otros sobre cobro indebido, honorario y otros. Se encuentra presente como representante del Ministerio Público, abogado Rodrigo Estigarribia, así también el acusado 1, Ferdinand Peralta, en compañía del abogado defensor Juan Villalba, quien ejerce la defensa. La acusada María del Carmen Martínez, en compañía del abogado Yamil Colucci Gárez. Buenas tardes para todos. Estamos ante el cuarto día de juicio oral y público. El acusado ha iniciado el ejercicio de su defensa material en la sesión anterior y estando en ejercicio de la defensa material es que se declaró el receso. Se le autorizó a la defensa para que pueda grabar la audiencia a los efectos de que el acusado pueda retomar en el día de la fecha, ya que justamente ya advirtió de que iban a tener de que iba a hacer uso de su defensa material en varias horas. Se le invita nuevamente a la coprocesada, a la señora María del Carmen Martínez Méndez, a que abandone la sala de conformidad a lo dispuesto en el artículo 384 del Código Procesal Penal, una vez que el acusado ejerza plenamente toda su defensa material. Se le informará lo que ocurre en su ausencia. Entonces es por ello que se le invita, si es que le falta silla, se le va a hacer clase. Bueno, entonces nuevamente al señor Froilán Peralta Torres. Peralta Torres, señor. Bueno, nuevamente entonces se le informa de que usted está haciendo uso de su derecho y de que es su oportunidad de defenderse y de que puede decir todo lo que usted estime necesario y que ha escuchado en qué consistía la acusación del Ministerio Público. Entonces, retomando el ejercicio de su defensa material, puede proseguir. En la audiencia anterior usted ha iniciado ese ejercicio y ha señalado justamente la ley, de dos leyes, estatutos de la universidad, y ha estado mencionando, y nos quedamos en la persona 9. Desde la persona número 10 de las 13 señaladas es que usted en el acta de acusación es que usted iba a estar ejerciendo su defensa así como manifestó en la sesión anterior. Entonces, retomando con su defensa material, señor Froilán, se le puede continuar. Muchas gracias, señoría. Señorías, voy a continuar, si usted me permite, para mirar un poco mi ayuda a memoria. Es en relación a la señora Cristina Montero. Sí, la señora Cristina Montero, así mismo, señora. Tengo a la vista, su señoría, el documento del Ministerio Público. Y mi ayuda a memoria. Voy a recurrir, sus señorías, a lo que el Ministerio Público le atribuye y me atribuye con respecto a la señora Cristina Violeta Raquel Mongelos Ibarra. Según el Ministerio Público, la señora contaba con un rubro de docente, según la planilla de movimiento de funcionarios remitida al Ministerio de Hacienda. Sin embargo, según el Ministerio Público, esta señora no contaba con título universitario, por lo que no era apta para el cargo, y tampoco impartía clases en la Facultad de Ciencias Veterinarias, de acuerdo al artículo 38
de la Ley 4995, donde taxativamente habla de que las personas nombradas para ejercer la docencia debería contar con título universitario, tenía que concursar para ello concurso público de títulos, méritos y aptitudes, y además ser una persona de reconocida capacidad científica y técnica. Y además habla del artículo 51 del Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción, en donde en ese artículo habla de que para ejercer la docencia debería hacerlo en aulas, talleres, laboratorios, en los diferentes niveles y modalidades educativas. Y esta persona, según el Ministerio Público, no contaba con esas condiciones. Ahora quiero hacer mi descargo, señorías, al respecto. Mirando los antecedentes históricos de la señora Cristina Mongelos dentro de la Universidad Nacional, ella fue nombrada por aquel entonces profesor doctor Darío Zárate Arellano por resolución número 3405/97 del 14 de noviembre en el cargo de auxiliar administrativo. Es decir, para el año 2015 la señora ya contaba con 18 años de antigüedad dentro de la Universidad Nacional, específicamente en la Facultad de Ciencias Veterinarias. Posteriormente, por resolución número 269/98 del 20 de febrero, es nombrada en el cargo de técnico de servicio, categoría D16. En el mismo año, por resolución, siempre por el rector, es importante siempre resaltar, como ya habíamos hablado en la audiencia anterior, que la única persona, estatutariamente hablando, con derecho a nombrar a todo el personal técnico administrativo, sean profesionales o no, con títulos de grado o no, es el rector de la Universidad Nacional de Asunción. Los decanos no tienen esa autoridad de nombrar a ni un solo personal de servicio técnico, ni de profesional investigador o docente técnico. En ese mismo año, por resolución 269, es nombrada en la categoría técnico de servicio. Por la resolución número 957/98 del 20 de abril, asciende al cargo de técnico especializado, categoría E01. Posteriormente, por resolución 788/2002 del 17 de abril del 2002, es nombrada a la categoría G01 por el profesor doctor Raúl Batilana Nigra, quien fungía de rector en ese momento. Posteriormente, por resolución 1498/2004 del 14 de mayo 2004, es ascendida a otra categoría G12 por el entonces rector de la universidad, Pedro González González. Y el 17 de marzo del 2015, por el mismo rector, Pedro Gerardo González, es ascendida a la categoría G18. Estas son sus resoluciones en sus cargos
administrativos. Y ella debería haber en aquel momento marcar reloj. Además de los cargos administrativos, por resolución del Consejo Directivo, hago redundo en marcar eso, porque eso es lo que hace a la de confundir por parte del Ministerio Público a la opinión pública y a quien esté interesado. Porque quiero señalarles entre paréntesis que he aprendido muchísimo en esta audiencia, en este juicio oral y público, porque gracias a Dios y por la práctica administrativa en el orden judicial de los tribunales es publicado eso, y tiene 400, mi caso tiene como 400 a 600 visitas, y se ve, se escucha. Hay estudiantes de derecho, profesores, inclusive que están opinando al respecto, y vale la pena escuchar, como ellos mismos dicen, este juicio oral muy especial que trata una cuestión de una de las universidades más grandes de la República. Entonces, leí hasta lo que correspondía hasta el 2015 su cargo administrativo, nombrado por los respectivos rectores a su turno. A partir de lo que voy a leer son resoluciones del Consejo Directivo. Resolución número 01/307/11, acta del Consejo Directivo 01/2011, del 24 de enero, funciones equiparadas a la docencia, reglamento aprobado por el Consejo Directivo en el año 2006. Y aquí quiero detenerme porque el Ministerio Público, en todo el contenido de su acusación, no vamos a encontrar que hayan leído, o si leyeron, pasaron exprofeso o con algunas otras intenciones. Porque el artículo 48 del Estatuto de la Universidad Nacional define claramente quiénes son docentes, cuántos grupos de docentes tiene la Universidad Nacional y qué docentes necesita tener un reglamento. Y es importante resaltar en este punto que para acceder al cargo de profesor, asistente, adjunto y titular, no necesita ninguna reglamentación, porque el Estatuto de la Universidad Nacional, que habla de la categoría de profesores escalafonados, ya prácticamente reglamenta, y en esos artículos que se refiere a la categoría de estos profesores ya se escribe lo que se necesita, que tiene que tener título de grado, tiene que tener trabajo científico y concursar por títulos, méritos y aptitudes. Sin embargo, el artículo 48 es la que precede a los artículos enunciados por el Ministerio Público. El artículo 48 es lo que clasifica a los profesores de la Universidad Nacional. Y en base al artículo 48 dice: cada unidad académica reglamentará de acuerdo a las modalidades de la docencia. Por ello, en el año 2006, la Facultad de Veterinaria reglamentó cómo usar o cómo aplicar el segundo párrafo del artículo 48 del Estatuto, llámese Estatuto 96, Estatuto 2000,
Estatuto 2005 y Estatuto 2014. En estos estatutos, el artículo 48 pudo haber cambiado de número, pero no así de su contenido. Y siempre su contenido habla de profesores escalafonados y de profesores con categorías especiales. Los profesores de categorías especiales son profesores contratados, profesores encargados de cátedra, profesores docentes libres y, lógicamente, lo que hoy en el Estatuto 2014 nosotros ya pusimos, lo que son los profesores que pueden dar clases de manera moderna, como dice, y en estos 2 últimos años que nos enseñó lastimosamente el COVID, es dar clases online, ¿verdad? Entonces, son los profesores con el sistema virtual. Los anteriores estatutos no tenían esa figura en su artículo, pero ya en el 2014 ya encontramos la figura del profesor con sistema virtual. Estas categorías, vuelvo a insistir, no se necesita concursar para estos cargos. No se necesita concursar. No van a encontrar ustedes en el estatuto de que estas categorías se les exija concursar. Y posteriormente, en un apartado, pero siempre dentro del capítulo de la docencia, figura muy apartadamente, como se dice, los auxiliares de la enseñanza. Los auxiliares de la enseñanza, artículo 68 hasta el 2005 y artículo 69 en el Estatuto 2014. Esta persona, si ustedes miran en el documento de la Fiscalía, no va a encontrar, sus señorías, ustedes no van a encontrar de que ella haya sido nombrada profesora escalafonada. El consejo ni el decano firmó la resolución nombrándola de profesora titular, ni mucho menos adjunto ni asistente. Se le nombra y dice la resolución en uso y atribuciones legales. El consejo directivo de la Facultad de Ciencias y Veterinaria resuelve nombrar a tal persona en función, en una categoría en función a la docencia. Por ello, la resolución número 03/639/12, acta del año 12, resolución número 11/607/13, resolución número 01/14, resolución 01535/15. Este último ya no. Y aquí es donde podemos hacer las comparaciones. Hasta el 2014, el Consejo Directivo resuelve nombrar en función a la docencia y firma Froilán Peralta. Y el 2015 firma el profesor Dr. Juan Gualberto Caballero Rodríguez. Le ratifica en el cargo en función a la docencia. En estas resoluciones exige a la persona a que registre sus actividades de acuerdo a qué departamento fue nombrada o nombrado en función a la docencia. Y ahí es importante hablar del organigrama de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Si no conocemos el organigrama, porque tampoco encontramos en la bibliografía utilizada por el Ministerio Público en un año de investigación, no encontramos el organigrama académico. Nosotros buscamos con el doctor Villalba para también desarrollar y discutir de cómo pudieron haber ellos interpretado el organigrama académico. Porque cada unidad académica tiene 2 direcciones en la Universidad Nacional. Cada unidad, 12 unidades académicas hasta el 2015. Hoy 14 unidades. Y tiene la dirección administrativa y la dirección académica.
De la dirección administrativa, lógicamente, como su nombre lo indica, depende de todos los servicios administrativos que hace a la necesidad de la Facultad de Ciencias Veterinarias o de cualquiera de las unidades académicas de la Universidad Nacional. Y la dirección más grande que tiene cada una de las unidades, como es una institución de enseñanza superior, es la dirección académica. El director o la directora académica. Hoy tenemos directora académica. Por debajo de esa dirección académica funcionan los departamentos. Y la Facultad de Veterinaria tiene una decena de departamentos. ¿Por qué razón? Porque nosotros en veterinaria le estudiamos a los animales de interés zootécnico y a los animales de compañía, a los animales de laboratorio, a los animales de zoológico y a los animales sinantrópicos. Entonces, aquellos departamentos, imagínense, ya cité 6 grandes departamentos. El departamento de producción animal, se llama Departamento de Producción Animal y reúne en ella a todas las especies de interés zootécnico. Nosotros en veterinaria, ustedes dirán, bueno, pero zoo es todo. Pero en producción animal, zootecnia habla solamente de animales productores de alimentos. Y ahí funciona, bajo la dirección del Departamento de Producción Animal, una granja de 30 hectáreas. En esa granja tenemos producción bovina de carne, producción bovina de leche, producción porcina, producción ovina, producción caprina, cunícola, producción de conejos, producción de aves, ponedoras y de carne, y producción de peces, piscicultura. En piscicultura, ustedes habrán escuchado, producimos carpa y tilapia, son las especies, vamos a decir, raras a nuestro autóctono, y después producimos pacú, carimbatá, yurundiá, 3 puntos y boda. 5 especies autóctonas de nuestro país. ¿Por qué no produce lo más rico, el dorado y el surubí? Bueno, ese es un tema de tecnología difícil, pero no producimos, pero el resto sí. Muy bien, estos departamentos, ¿cómo está conformado? Los jefes de estos departamentos son profesores escalafonados, porque estos departamentos sirven para la clase teórica y práctica de producción animal. Olvidé una especie muy importante, ganado equino. Ganado equino tenemos 2, tenemos caballo y tenemos burro, o el asno, ¿verdad? Que son ambos equinos, pero tenemos la facultad. En este departamento están profesores escalafonados, profesores de categorías especiales, que son docentes que no habían escalafonado todavía, pero pueden ser con títulos de doctorado, maestría o especialistas que vinieron recién de sus altos estudios sin poder concursar, pero ya están trabajando en estos departamentos. Por debajo de ellos están los auxiliares de la enseñanza, que son estudiantes de veterinaria o estudiantes de otras carreras de la Universidad Nacional, porque en el grupo de imputados están auxiliares de la enseñanza de economía y de química. Después vamos a leer sus nombres. Entonces, en el trabajo de auxiliar de enseñanza, en ese departamento grande es completamente holístico, de todas las profesiones. Tenemos estudiantes de agronomía también. Llaman la atención que no hayan figurado entre los imputados, porque tenemos estudiantes de derecho también, tenemos estudiantes de agronomía y de otras de otras carreras. Y por debajo tenemos un intermedio entre el auxiliar de enseñanza y el personal de servicio. Tenemos los que tienen
una mejor preparación que un personal de servicio, pero son entrenados para trabajar, llámese en avicultura, llámese en porcinocultura. En la sesión pasada les había dicho y le pedí permiso, ya hoy la pasada no le pedí permiso al doctor Juan Francisco Villalba. Su padre, cuando volvió de los Estados Unidos con su maestría en los Estados Unidos y luego su doctorado en Suiza, lo primero que hace es la capacitación del paratécnico. Ese es en función a la enseñanza. En veterinaria se necesita un paratécnico por la modalidad de la enseñanza. La Facultad de Veterinaria durante mucho tiempo, recién fue nuestro cumpleaños, el 23 de abril del año 1956, fue creada la Facultad de Veterinaria. ¿Quiénes fueron los primeros estudiantes de la Facultad de Veterinaria? Muy pocos particulares y en su mayoría egresados de la remonta y veterinaria. Eran sargentos los estudiantes de veterinaria y eran ya, le llamaban idóneos veterinarios, los que trabajaban en la caballería y sanaban caballos y los animales de compañía de los mandamases y de los perros de la policía, los idóneos. Esa misma política de un intermedio entre el veterinario y el auxiliar de enseñanza están los paratécnicos y se necesita en todas las profesiones. Las ciencias médicas, la Facultad de Medicina, ¿cuántos años funcionó con anestesiólogos sin ser médicos? ¿Cuántos años funcionó el instrumentista médico sin ser carrera? Hoy ya es carrera en la Facultad de Medicina. ¿Cuántos años en el Paraguay ofrecieron su servicio para la sanidad bucal los idóneos, los dentistas? No eran doctores, eran mecánicos dentales. Eso es en función a la docencia. Y nosotros tenemos personas seleccionadas. El guaraní es tan expresivo. Umi iña capucumiea. Ese es el guaraní en la campaña, pero iba le miena. Y a eso le preparas. Porque no puede estar en un servicio de departamento de producción animal un estudiante 24 horas ni 12 horas porque tiene que estar en clase. En la Facultad de Veterinaria la clase se inicia a las 7 de la mañana y en mi tiempo terminaba a las 6:30 de la tarde en horario continuado. Hoy por la seguridad y porque la población estudiantil en veterinaria es mayormente mujeres. Entonces de 6 de la tarde pasamos a las 4 de la tarde por la inseguridad que sufrimos hoy en día. Y los auxiliares de enseñanza que son egresados ya ejercen la profesión, no pueden estar todo el tiempo. Entonces, la persona que seleccionamos para prepararle en función a la docencia está por sus cargos administrativos 6 a 8 horas y por ese plus, ese cargo que se le da en función a la docencia se queda trabajando en las horas de clase que se da en la asignatura. Y esta persona, ustedes van a ver su resolución en el documento. ¿Dónde está asignada? Está asignada en el departamento de producción animal, específicamente en la división de ganado porcino. Porque yo les hablé de departamentos. Cada departamento tiene sus divisiones. El departamento de producción animal tiene varias divisiones. División de ganado porcino, división de equino, etcétera, etcétera. Y otra vez, eso hace en función a la academia. Nada es en la facultad que no sea para apoyo a la docencia. Y si nosotros miramos la planilla que el Ministerio Público tiene en su poder, va a encontrar el nombre de esta persona no como profesor titular, ni adjunto, ni asistente en la planilla, porque el 80% de los cargos docentes en la universidad está denominado con la nomenclatura de profesor. Pueden recurrir y le voy a explicar por qué. Y era una de las debilidades de la Universidad Nacional. Y ahora con mucha tristeza esta semana, porque la Universidad Nacional está aplazada. En el ámbito internacional está aplazada y yo le dejé en el 2015 en la posición 76. 2 años después fue a la posición 136 y ahora sí que ya está aplazada.
Y ojalá que no siga siendo culpable Froilán de este hecho, ¿verdad? Y voy a referirme a eso. ¿Cuántos cargos docentes tiene la Universidad Nacional hasta el 2015? 9.600 cargos docentes. Y 6.000 funcionarios administrativos hasta el 2015. No sé si crecieron o no en estos últimos 6 años, 6 meses que yo dejé la universidad. ¿Qué significa de 9.000? Ustedes saben que de 9.600 cargos docentes hasta el 2015 había solamente 2.300 profesores escalafonados. Es decir, de los 9.600 cargos que se encuentran ahí en la planilla, 2.300 habían concursado para asistente, adjunto o titular. Es decir, que según la Fiscalía, 6.300 tendría que haber estado imputados. No sé dónde hubiésemos ido, porque cuando yo me fui a Tacumbú era el número 3.924 y ya apenas cabía ahí. Y si llevamos el resto de lo que ocupan cargos sin concurso en función a la docencia, y no está mal porque el estatuto no exige, no estoy hablando de que está mal, pero el concepto que tiene el Ministerio Público al respecto. Y quiero hacer un paréntesis ahí, porque en función a la docencia vamos a encontrar personas que justamente en su cargo administrativo puede ser sereno, así como el Ministerio Público denunció que un sereno es docente. Por eso es que usted puede encontrar de que un sereno es en función a la docencia, porque de repente ese sereno es estudiante universitario, de repente ese sereno es un bachiller y él puede aprender las técnicas no científicas, pero las técnicas prácticas para desenvolverse en estos departamentos. Voy a dar el ejemplo de otro departamento, porque hablé solamente del departamento de producción animal. Tenemos el departamento de microbiología, departamento de parasitología, departamento de reproducción animal, departamento de ciencias básicas, departamento de nutrición animal. En el departamento de nutrición animal funcionan dos grandes áreas: la bromatología y la producción de alimentos. Porque nosotros tenemos en la Facultad de Veterinaria, se puede visitar, tenemos el molino, la fábrica de balanceado, un regalo del gobierno de Taiwán. Y la división de ganado porcino también es un regalo del gobierno de Taiwán. ¿Qué hacemos ahí en la división de ganado porcino? Producimos carne, producimos lechones para venta como lechón y producimos gases. Y tenemos todos los calentadores. En la división de porcino funciona gas, biogás. Juntamos la materia fecal de los cerdos y eso se mete en un gran cubo, se incuba eso y produce gas, y eso canalizamos y los lechones están con un calentador que funciona a gas, pero de la materia fecal de sus padres y de sus tíos, en esos galpones. Es hermoso aprender eso y ver de cómo funciona. ¿Y quiénes trabajan en eso? Los auxiliares de la enseñanza, los más jóvenes y los paratécnicos. En el departamento de nutrición animal tenemos una fábrica de balanceado. ¿Quiénes trabajan ahí? Los administrativos. No van a ir a crearse problemas los administrativos, ni siquiera el salario mínimo ganan. Entonces, ¿quiénes son? Los que tienen plus como en función a la docencia. Y hacen estudios bromatológicos con los profesionales y ellos son los responsables de la producción de balanceado para todas las especies. Balanceado para aves, balanceado para cerdos, para productor de producción de leche, balanceado para peces. ¿Quiénes lo trabajan? Los auxiliares de enseñanza, acompañados de las personas paratécnicas en función a la docencia. Y se quedan más, porque tienen que quedarse de guardia también en estos lugares.
En el departamento de microbiología, ¿quién hace el corte histológico para el diagnóstico de las enfermedades? El corte de los productos que se envía al laboratorio. Un pedazo de riñón, un pedazo de hígado, un pedazo de pulmón, un pedazo de testículo, un pedazo de ovario. ¿Quién hace el corte histológico? ¿El profesional? No, es el paratécnico. Uno de nuestros mejores paratécnicos en histología, le tuvimos que jubilar 50 años de servicio porque no había otra persona capaz como él en los cortes histológicos. Y si le pillaba el Ministerio Público, le enviaba a la cárcel conmigo a ese señor, porque ese sí no sé si tiene el bachiller, pero era un genio en corte histológico, de apellido Mendoza. Que Dios lo guarde en su santa gloria, pues lo llevó ahora a esta maldita enfermedad que tuvimos, ¿verdad? Entonces, esa es la figura que ellos intentan hasta hoy confundir, y dice no tiene perfil científico, no tiene título de grado, no concursó. Y lo peor que hace el Ministerio Público es que para sustentar eso, ¿a quién le pide opinión? Al ministro de la Función Pública. Y el ministro de la Función Pública le envía al Ministerio Público un dictamen diciéndole que sí, tiene que concursar. Y lo que el Ministerio Público ni siquiera miró es el AI de la Corte Suprema de Justicia, que dice que la Universidad Nacional, no solamente en los temas académicos, sino también administrativos, están exentos de adecuarse a la 1626. Y si la propia Corte Suprema de Justicia, la máxima autoridad del Poder Judicial de nuestra patria, dice la universidad es autónoma en todo su sentido, tanto administrativo y académico, vuelve con qué intenciones, sabiendo, porque no creo que el Ministerio Público no conozca esos dictámenes anuales, que esas resoluciones anuales. Porque ¿qué hace la Universidad Nacional, señorías? Cada año se sanciona la ley de presupuesto. Inmediatamente después de cada sanción del presupuesto, la Universidad Nacional pide esta resolución a la Corte Suprema. Por eso que es anual la resolución. Y tenemos la del 2015, tenemos la del 14 y así, retrospectivamente. Dictamen, resolución de la Corte. Y la argumentación que da la Corte es para dar una cátedra, para dar clase de ello. Sin embargo, el Ministerio Público, de propósito, eso desoye, no ve, no lee y lanza. Porque acá hay una verdad, que hay una persona radial que siempre dice, hay que decirlo aunque duela, duele decirlo porque hay que decirlo. Acá nos enfrenta. El Ministerio Público es el que sale a la calle, habla con la prensa y dice lo que le gusta decir y lo que quiere decir y a quién le ataque. No es el tribunal que sale a la calle a enfrentar a la prensa. Entonces nos embreta al acusado y al tribunal. Porque si el tribunal no hace lo que el fiscal dice, la fiscalía dice, es algún arreglo estará de costado. Y ante esa situación de esto, tanto ya hablaron por todos los medios, de que es tremendamente irregular y se lesionó la confianza que le dio el Estado al rector o cuando fugía de decano, que degradó a lo máximo a la Universidad Nacional. Haberle nombrado como profesora sin nivel académico, sin perfil científico y no haber entrado en clase. No podemos nosotros a una persona nombrada por el Consejo Directivo en un cargo en función a la docencia, largarle frente a unos estudiantes universitarios. Difícilmente nos puede entrar a clase. Ese es el caso de esta señora, que le obligaron o le denunciaron por 165.716.908 guaraníes. Tenía que devolver. Y si nosotros vemos acá
sumó su cargo en función a la docencia con su cargo administrativo. Porque esa es lo que quisieron hacer la vez pasada en la primera sesión o en la segunda audiencia, cuando quisieron de que se traiga de nuevo y se separe ya lo administrativo de los docentes. Lo que ellos lo hicieron en un año de investigación. Lo hicieron en un año de investigación. Esto en relación a la señora Cristina. Sí, eso es con relación a la señora Cristina, que es la 10ª. Ahora la 11ª persona. Mauricio Manuel Miranda. ¿Qué dice el Ministerio Público sobre esta persona? Cuenta con rubro del profesor. Y ese es el rubro que se tiene en la planilla. Vuelvo a ratificarme. Según la planilla de movimientos personales del Ministerio de Hacienda, el señor Mauricio Miranda no era una persona de reconocida capacidad científica, técnica ni profesional. Tampoco tenía la capacidad requerida por el artículo 38 de la Ley 4995, que le exige la obtención del título de grado, y artículo 39 de la misma ley, que le pide que concurse un concurso público de oposición de títulos, méritos y aptitudes. También no haber ejercido la función docente, porque el Ministerio Público de propósito confunde a la opinión pública en ejercer la docencia. Y ellos escriben, no lo digo yo, ellos permanentemente hablan de ejercicio de la docencia. Y en la Universidad Nacional hay 4 cargos que ejercen la docencia: profesor titular, profesor adjunto y profesor asistente. Ellos están obligados a ejercer la docencia. ¿Por qué? Porque para ello concursaron. El concurso de títulos, méritos y aptitudes, al haber ganado, si hubo oposición, y si no hubo oposición, al haber sido nombrado por el Consejo Superior Universitario, porque vale la pena destacar este punto. El profesor escalafonado no es nombrado ni por el rector, no es nombrado ni por los decanos, ni es nombrado por los consejos directivos. Son nombrados exclusivamente por el Consejo Superior Universitario. Por eso se le entrega un diploma a los profesores escalafonados. Usted gana el concurso, inmediatamente usted gestiona su título de profesor asistente. Hay título de profesor asistente, título de profesor adjunto y título de profesor titular. ¿Quién es el cuarto en ejercer la docencia en la Universidad Nacional? El encargado de cátedra. ¿Y por qué el encargado de cátedra? Porque el encargado de cátedra en una asignatura podrá ser nombrado por el consejo directivo de la unidad académica en cuestión en defecto o ausencia del profesor asistente, no habiendo adjunto ni titular. Voy a ordenar mejor mi relato. En defecto del titular es el adjunto, en ausencia del adjunto el asistente. Y si la cátedra no tuviera profesor escalafonado, porque hay cátedras que no tienen profesor escalafonado, normalmente son las cátedras de formación transversal, normalmente las cátedras de apoyo a la carrera. Por ejemplo, en la Facultad de Derecho, el inglés no es una asignatura troncal de derecho, es de apoyo. Entonces el profesor de inglés no es ni titular, ni adjunto, ni asistente. El consejo directivo nombra profesor encargado de cátedra de inglés. En veterinaria, profesor encargado de cátedra de legislación pecuaria o profesor de bioquímica, porque no es la asignatura básica troncal de la carrera. Entonces, normalmente estas asignaturas no tienen profesores escalafonados. Entonces son los 4 cargos que ejercen la docencia. Los demás no lo ejercen. Los demás son de apoyo y no pueden entrar a clase a ejercer la docencia. Entonces, este señor Mauricio Manuel Miranda, por años fue el responsable en las aulas de la preparación de las clases, tanto teóricas como prácticas.
Y pueden ver en la planilla cuánto era su salario de apoyo. 2 de 800.000. No hablo del valor, para muchos 800.000 es mucho. Pero para darnos a entender de todo lo que tiene que este señor preparar en aula, el profesor ya tiene que venir a encontrar el laboratorio presto o el aula presto para comenzar a ejercer la cátedra. Él era el ayudante, un secretario al servicio de la dirección académica de la Facultad de Ciencias Veterinarias. No estaba ahí para concursar por títulos, méritos y aptitudes, absolutamente. Y se puede mirar en el libro de cátedra sus funciones. Y para eso se escribió en el año 2006 ese reglamento. ¿Y por qué se escribieron estos articulados de este reglamento? Cuando con el presidente del Uruguay, el doctor Lacalle, fue el ideólogo del Mercosur académico. Y ahí se reunieron todos los rectores de universidades públicas y privadas del Mercosur, de 4 países del Mercosur y 2 asociados, Chile y me falta un país, pero Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia. Se reunieron y se creó lo que se llama la necesidad del intercambio docente y estudiantil de los 6 países. Que haya intercambio, de tal manera que se nivele como en Europa o Estados Unidos, Canadá y México, de lo que es la actividad universitaria. Pero ¿qué pasó? Se encontraba, los niveles eran muy diferentes, los niveles de calidad académica. Algunos de nosotros muy buen nivel, otros lastimosamente, hay que decir, de un nivel muy bajo. Entonces, ¿qué se resolvió? De que para que haya intercambio de estudiantes y de profesores y de egresados no docentes dentro de estos 6 países, se le evalúen a las carreras y se acrediten. De ahí viene el término de carrera acreditada, que hoy se usa más para propaganda que otra cosa. Ahí nació, y a mí ya me cupo como decano participar de todas estas actividades, porque fui presidente de la Asociación de Facultades Veterinarias del Mercosur durante 6 años. Y en los indicadores que se escriben para ver qué carrera acreditada, se necesita la carrera docente. Nuestro problema en la Universidad Nacional, no había carrera docente. La gente concursaba por sus conocimientos prácticos, pero no así por su práctica académica. Entonces, se generan estos reglamentos para cada cargo. Y en el 2006, soñando nuestra acreditación, redactamos este reglamento, se aprueba en el Consejo Directivo, se protocoliza en el Consejo Superior Universitario y se le da andamiaje. Del 2006, cuando el Ministerio Público intervino, ya tenía 11 años de ser nombradas las personas en este carácter de en función a la docencia y auxiliares de la enseñanza. Entonces, este señor tenía que devolver 20 millones de guaraníes. No sé cuánto habrá devuelto. 20 millones de guaraníes en 36 meses. Y ganaba 807.095 guaraníes mensuales. Y fue imputado. Porque no concursó, porque no tiene nivel científico. Imagínense, para preparar laboratorios o aulas hay que ser científico. La 12ª persona, Jesús María Roa Cantero, del 2011 al 2015. Y aquí llama la atención la imputación de este joven, hoy colega, dedicado al sector privado. Le pido perdón, estoy buscando el nombre en el documento acá, en el documento de la Fiscalía, del Ministerio Público.
El joven Jesús María Roa Cantero cuenta con 2 rubros de profesor, dice el Ministerio Público. Según firmada por el exdecano Froilán Peralta, fue nombrado de los años 2011 al 2015. Le decía yo al profesor, al doctor Juan Francisco Ayala, parece que voy a cortar más mi declaración, porque exactamente sí lo que dice la señora Raquel Violeta Mongelós Ibarra. Exactamente. Es como el pega, corta y pega, algo por el estilo. Momento de su nombramiento no contaba con ningún título universitario y en el 2015 ya estaba cursando el 5º año de la carrera de Ciencias Veterinarias y era auxiliar de la enseñanza. Le exige, de acuerdo al estatuto, el artículo 50, donde habla lógicamente del ejercicio de la docencia, artículo 38 de la 4995 y artículo 39 también de la ley 4995, y por primera vez hace aparecer el artículo 3 de la ley número 1264/1998 General de Educación. Primera vez hace aparecer esto, pero cita el artículo 3, pero no cita el artículo 11 inciso K de la Ley General de Educación. O sea que vamos cortando de acuerdo a la medida la denuncia, obviando artículos vitales de la Ley General de Educación, y en este caso de Jesús María Roa, no dije en el caso de la señora Ibarra, Mongelós Ibarra, pero quiero volver a citar de que este joven fue nombrado como auxiliar de enseñanza de acuerdo a la ley 136/93 de universidades en el 2011, 2012 y 2013. Y nos cita el Ministerio Público también, creo, de propósito, porque no creo que profesionales del derecho elijan y no haya leído de que la ley 136/93 estaba plenamente vigente en esos años 2011, 2012 y 2013, porque 2 de agosto del 2013 recién fue publicada la ley 4995, que prácticamente entró en vigencia para nosotros desde el punto de vista administrativo legal en el 2014, aunque me contradiga, porque para mí entró en vigencia legalmente en agosto del 2015, porque en el artículo 93 de artículos que habla de que todas las universidades públicas y privadas tenían 2 años para adecuarse a la nueva ley, mientras y tanto no contradiga algunos artículos. Y en el tema de los docentes, tan escueta era la ley 136/93 de que no se va a contradecir absolutamente nada, porque cuando se refiere en la ley 136/93 sobre cuestiones académicas, solamente dice: cada universidad pública o privada redactará sus estatutos y formas de gobierno en lo académico, pero siempre prevaleciendo la carrera docente. Este joven en ese momento era presidente de centro, era miembro del Consejo Superior Universitario, llamativamente. Y yo traigo a colación un documento en donde se ve perfectamente que un grupo de estudiantes le denuncia al rector de la Universidad Nacional, Froilán Peralta, de haberle nombrado a este joven auxiliar de la enseñanza, y firman 2 estudiantes de filosofía. Firman 2 estudiantes de filosofía. Coincidentemente lo agregado por la Fiscalía, y fue con la foto, inclusive con la foto de Jesús María Roa abrazado con el rector de la Universidad Nacional.
Ahí está mi foto, la foto del imputado y firmado por Fernando Cruz y Sandino Flecha, estudiantes de filosofía. Y llama la atención de que se relacione con estos estudiantes. Hoy no sé si ya egresó Fernando Cruz, pero es el actual secretario general del Ministerio del Interior, estudiante de filosofía, en aquel tiempo era eterno estudiante, profesional estudiante. No sé si ahora terminó la carrera. Y para Jesús María Roa, para hablar de esto, es una persona que me recuerda también, y quiero, porque es representante, miembro del Consejo y miembro del Consejo Superior, me recuerda cuando yo era miembro del Consejo Directivo. Y el Ministerio Público trata a los consejos directivos de cuerpos ficticios. Y no era tan ficticio. Acá yo traigo el documento. Asunción, 30 de septiembre de 1976, cuando quien les habla, miembro del Consejo, fue acusado y llevado 72 horas a investigaciones a cargo del pastor coronel y firmado por el jefe de policía Brites Borges. Era importante ya en aquel tiempo el Consejo Directivo. Un estudiante, en mi época estudiantil, para ellos revolucionario, para ellos contestatario, y molestaban el Consejo Directivo, entonces era más fácil llevarlo a investigaciones y pueden recurrir al archivo del terror. Esta es una copia. Y eso me recuerda dos jóvenes imputados por el Ministerio Público en este grupo: Jesús María Roa y la presidenta de centro de la Facultad de Química, que también fue imputada, Lisa Karina Lugo Rolón. Es una de las 13 personas. Inmediatamente está en la lista, después de Jesús María Roa, Lisa Karina Lugo Rolón. Hoy flamante bioquímica, egresada de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad Nacional. Y llama la atención porque estas dos personas, Jesús María Roa y Lisa Karina Lugo, firmaron el documento de apoyo a Froilán Peralta para que sea rector. No quiero mezclar las cosas, pero me duele no decirlo. Tengo que alivianar mi espíritu. Pero es tan raro, porque son los dos únicos estudiantes. Y entre ellos, no figura entre las 13 personas, pero figura entre las 50 personas un egresado, miembro de la asamblea, que estuviera también trabajando y firmando documentos a favor de Froilán Peralta, porque no pudimos ejercer la función de rector prácticamente, porque cuando nos iniciamos en el pleno año 2015 ya comenzaron las denuncias periodísticas, tomadas después por dos referentes, las dos señoras, Katia González y la otra señora, Roa, y después continuó la fiscalía, y siempre contra las mismas personas, denunciadas por los estudiantes, por la prensa, por estas dos abogadas, y continuó la fiscalía, hace suya y legaliza la denuncia hasta hoy. Y esas coincidencias llaman la atención. Pero vamos a hablar de Jesús María Roa en los documentales. Ustedes, señorías, van a encontrar en estos documentos número 150 al 159, de acuerdo a los documentales del Ministerio Público. Miembro titular del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Veterinarias, Jesús María Roa. Miembro titular del Consejo Superior Universitario. Y sus resoluciones de nombramiento como auxiliar de la enseñanza.
el salario que recibe, que no es salario sino es dieta, que recibe como miembro titular del Consejo Directivo, y la dieta que recibe como miembro titular del Consejo Superior Universitario, más solar, suman. Y le exigen devolver 243.169.359 guaraníes. Él estaba con la suspensión condicional, devolvió 40 millones de guaraníes, está por devolver todo seguramente, ¿verdad? Porque se le hizo en cuotas largas y tendidas. 40 millones de 243 millones. Y vuelvo a repetir, en él y con él se cumplió el artículo 68 y el artículo 69 del Estatuto de la Universidad Nacional. No era obligatorio para él tener un perfil científico, no tener título de grado, porque es muy claro, no se necesita ni siquiera interpretar. Porque dice, podrán ser auxiliares de enseñanza estudiantes o egresados. Y fue el auxiliar de enseñanza, nombrado auxiliar de enseñanza. Lo que vuelvo a repetir, no encuentro la declaración del director académico, del director de los departamentos donde él figuraba como auxiliar y de la cátedra en cuestión, para saber si este muchacho cumplía o no su función de auxiliar de la enseñanza. Y Lisa Karina Lugo Rolón. Y aquí llama la atención porque ella fue imputada del 2011 al 2015. Sin embargo, ella fue nombrada por resolución 815/2015, por la cual se le nombra y asciende al cargo de profesor a personal permanente de la UNA. O sea, ya para el 2015 no tenía ni siquiera el cargo docente. Pero aunque lo hubiese tenido, es auxiliar de la enseñanza, en categoría de auxiliar de la enseñanza. Tenía que devolver Lisa Karina Lugo 83.882.556 guaraníes. Finalmente acordaron que devolviera 20 millones de guaraníes. Quiero agregar, ya que el Ministerio Público de manera peyorativa se refirió a José Daniel Chancín Cáceres. Este es el sereno, señoría. Y fue imputado de los años 2011 al 2015. Documental número 125. Resolución número 0425/2010, por la cual se le nombra en el cargo de sereno de la Facultad de Ciencias Veterinarias por el entonces rector Pedro Gerardo González. Flamante ingeniero en análisis de sistemas informáticos actualmente, y era responsable del laboratorio de informática de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Ese laboratorio no sé si hasta hoy permanece, pero tenemos registro, tenemos fotografía, un laboratorio ricamente equipado, medio centenar de computadoras con impresoras al servicio de las dos orientaciones de medicina veterinaria y de producción animal, para que ahí se trabaje y se redacta las tesis de grado. Y estaba a su cargo esa orientación de cómo manejar, y era un auxiliar de la enseñanza, sereno auxiliar de la enseñanza. ¿Cómo no? Porque así se pagó sus estudios. Y vuelvo a repetir lo que dije en la audiencia anterior: qué lejos está el Ministerio Público de saber la realidad de los estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción. No sé en qué universidad hayan egresado los miembros del Ministerio Público, pero si ellos tuvieron la felicidad, la satisfacción, la bendición de haber egresado como abogados sin haber movido un dedo para mantenerse, sustentar sus estudios y comprar sus vestimentas, alimentos y libros, gracias a Dios para ellos, pero mucho, el 64% de los estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción no tiene esa bendición. Tiene que trabajar para pagarse sus estudios. Y este joven
era estudiante de la Facultad de Politécnica, y en Politécnica es semi-privado. Ahí se paga más que cualquier otra unidad académica de la Universidad Nacional. Y tenía que ser sereno en la facultad para estudiar y pagarse sus estudios. Y fue imputado para que devolviera 45.095.976 guaraníes. Finalmente devolvió 20 millones de guaraníes pagadero en 24 meses. Y aquí quiero detenerme. Les había dicho a ustedes, pidiéndole perdón y permiso, de que yo pasé por la misma situación. Y le había dicho a ustedes que yo trabajaba de guarda sábado y domingo, porque mi padre fue guarda 37 años de la línea 27, para pagarme mi estudio en la Facultad de Veterinaria. Y como esta audiencia está grabada, está filmada, y se levanta eso en YouTube, mucha gente vio. Y me reclamaron dos ex colegas. Me dice, profe, te olvidaste de nosotros. Porque yo fui cadete de sanidad animal hasta el año 1972 y estudié enfermería. Estaba por recibirme de camillero de guerra, aunque ya no tengamos guerra, en el hospital militar, y era enfermero. Y siendo estudiante de veterinaria trabajaba de enfermero de mi barrio, primeros auxilios y aplicar, se decía lo en cartelito de mi portón, se aplica inyección, porque era enfermero. Y cuando fui electo como rector, uno de los actos más emotivos para mí fue el acto que me ofreció la sanidad militar de las Fuerzas Armadas de la Nación. Y pueden mirar los antecedentes, los registros, porque ambos fuimos egresados de la sanidad militar, tanto yo como rector y el vicerrector Andrés Amarilla. Pero otro grupo también me llamó la atención. Yo fui profesor de fisiología encargado de cátedra de la Universidad Católica. Cuando fungía de docente en la Universidad Católica, los tiempos eran difíciles y yo trabajaba de taximetrista los sábados y domingos en la parada Mariscal Estigarribia, en esquina Hernandaria de la ciudad universitaria de San Lorenzo. Y me llamó porque también mi auto usaba otro taximetrista y me dice, del Sarayo llegué, profe. También fui taximetrista, o sea que para el Ministerio Público un taximetrista no podía ser profesor. Y yo era profesor de la Universidad Católica, con orgullo. Casi 5 años fui profesor de la Universidad Católica y varios años trabajando de taximetrista los sábados y domingos. Entonces esas son las realidades que nos manejamos a veces cuando vivimos en una burbuja. Eso es lo que puedo señalar con respecto a estas 13 personas, más tenía el deber moral de hablar de José. Daniel Chancín, sanlorenzano, sacrificado, hoy trabaja en 2 grandes empresas como informático, ya no necesita ser sereno, pero se pagó sus estudios siendo sereno. Con respecto, señoría, porque en la penúltima audiencia o en la primera, no, en la primera o en la segunda, se había solicitado ampliar y agregar otras personas como testigos. No sé, testigos que tengan que venir a discutir con nosotros la ley 136, la 4995, el reglamento, los estatutos, o si eran las personas encargadas de controlar los servicios de estas personas, no sé quiénes son. Pero estoy obligado también de hablar de estos comisionados. Estos comisionados, si nosotros miramos el expediente del Ministerio Público presentado para acusarme de corrupto, en su totalidad, señorías, son nombrados por el anterior rector Pedro Gerardo González. Ni una sola firma mía de nombramiento no está en ese grupo de personas. Son 22 aproximadamente, más o menos. Pero también poderosamente llama la atención, porque nosotros tenemos mucho más comisionados, teníamos hasta el año 2015 en la Universidad Nacional.
comisionados en el Ministerio de Hacienda, comisionados en la Presidencia de la República, como nuestra auditora, comisionada en muchas otras instituciones. Pero solamente bien seleccionadas estas 22 personas que pertenecían a un partido político. No quiero mezclar las cosas, pero me llama la atención, aunque la universidad esté exenta de actividades políticas y habla claramente en sus estatutos, en disposiciones generales, de que en la universidad no se debe practicar la política partidaria, pero estas 22 personas llaman la atención y se buscó involucrar inclusive durante todo ese proceso, porque esto fue tan mediatizado que se habló absolutamente de todo por todos los medios de comunicación, escrito, oral, televisivo, y se involucraba a diputados y senadores de un partido con estas 22 personas. Y justo fueron seleccionadas estas 22 personas, que fueron comisionadas a la Municipalidad de San Lorenzo, fueron comisionadas al Parlamento Nacional y a la Cámara de Diputados específicamente, y comisionadas a la Municipalidad de Lambaré. Y aquí vale la pena detenernos, señorías, sobre la misión de la Universidad Nacional, para que quede claro. La misión de la Universidad Nacional es académica, de investigación y de extensión universitaria. Y nosotros definimos a la extensión universitaria en la Universidad Nacional como prestación de servicios y ofrecimientos de cursos de educación continua, de capacitación y de introducción a cualquiera de las técnicas relativas a la profesión que sea. La Universidad Nacional tiene 80 carreras, 80 carreras hasta el 2015. Hoy no sé si tiene más o menos, porque algunos estaban en cuestión de suprimir o no, porque competían entre dos facultades, Politécnica e Ingeniería, ofreciendo casi las mismas carreras en la Universidad Nacional, que están sui generis en ese sentido. Así como siempre le decíamos al decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, cómo es que se llama Derecho y Ciencias Sociales, pero Servicio Social está en la Facultad de Filosofía y no en la Facultad de Derecho, pero son cuestiones así. La extensión universitaria abarca esas responsabilidades en la Universidad Nacional, y un funcionario de la Universidad Nacional puede ser comisionada a cualquiera de las instituciones públicas para prestar servicios, para mejorar el área en cuestión para el cual fue solicitado esa persona por la institución que necesita el servicio, con aprobación de la institución que va a ceder al personal para ese servicio. Y estas personas que fueron a cumplir en el Parlamento, específicamente Cámara de Diputados, en la Municipalidad de San Lorenzo y en la Municipalidad de Lambaré, ya queda automáticamente a cargo su control y la definición de su prestación de servicio a cargo de esas instituciones que pide. Y me agrega a mí también en el paquete, además de las 13 personas, porque eso era lo que se publicaba, 60 personas más nombradas, pero sin embargo, vuelvo a repetir, el nombramiento, porque el Ministerio Público utiliza mucho la palabra nombrar y ejercer, dos palabras muy comunes en el escrito de ellos: nombramiento y ejercer la docencia. Y yo no le nombré a estas personas. Estas personas en su totalidad fueron nombrados por el profesor ingeniero Pedro Gerardo González González, y en el año 2015 comisionado en su totalidad por el profesor doctor Juan Gualberto Caballero Rodríguez, hoy con sobreseimiento definitivo. Y otras personas que están ahí, lógicamente también corren la suerte, como se dice, de la misma interpretación equivocada, porque además de esos comisionados está, discúlpeme y pido perdón, a mí me faltó una persona, señorías,
Erika Giovanna Patiño, ahí está en la lista. Erika Giovanna Patiño. Erika Giovanna Patiño. Consulto nomás. Sí, sí. Para hilar el pensamiento. En relación a estos comisionamientos que usted señala y que quiere usted resaltar en su defensa material, estos comisionamientos que fueron realizados por el señor Juan Gualberto Caballero, no pasaron por el consejo directivo. No, porque son administrativos. Son administrativos, Sí, sí, son administrativos, señora. Sí. Es solo efecto de... Sí, son administrativos. Porque acá ellos hablan de que el Ministerio Público retiró las planillas en blanco, pero eso es una cuestión administrativa ajena a quien le comisionó. Ya queda a cargo de la municipalidad de Lambaré. Estoy buscándole, Erika, porque de repente, como no aparece ni siquiera el monto por el cual se le acusa, pero el monto lo tiene ella, porque Erika Patiño dice con rubros docentes en el documento del Ministerio Público. Erika Patiño con rubro docente para desempeñar funciones ajenas a la docencia, como ser el área administrativa, entre otros. Incumplió lo establecido en el artículo 51 del Estatuto. Los docentes impartirán la enseñanza superior, realizarán la investigación y la extensión, dice por Erika Patiño. Impartir enseñanza en base a la utilización de metodología científica en el desarrollo de la clase. Y aquí hay que resaltar en negrita a su señoría, Erika Giovanna Patiño fue nombrada como docente técnico. Como docente técnico. Y si nosotros miramos el estatuto de la Universidad Nacional, el docente técnico no figura en el grupo de profesores, ni escalafonados, ni de categorías especiales, ni como auxiliares de enseñanza. El docente técnico es completamente independiente a cualquier otra función académica, sí, y es nombrado por el rector de la Universidad Nacional. No es nombrado ni por el Consejo Directivo, no es nombrado ni por el Consejo Superior Universitario. Por eso el docente técnico no forma parte del claustro docente. Y al no formar parte del claustro docente, uno no puede formar parte del padrón docente. O sea que Erika Giovanna Patiño no podría ni votar ni ser votado en la Universidad Nacional, porque no cumple funciones docentes. La señorita Erika Giovanna Patiño, una de las mejores funcionarias del 2015, porque fue nombrada en el 2015 recién, hoy es una de las jefas de departamento del rectorado por su capacidad. Imagínense, imputada por irregular, pero sin embargo hoy premiada por la Universidad Nacional, nombrándola jefe de un departamento del rectorado de la Universidad Nacional de Asunción. Se le obligó a devolver 50 millones de guaraníes para ella, porque en el expediente no figura. O no vimos nosotros también, como ellos a veces no ven artículos, pero no vimos, no encontramos. De repente, Juan Francisco, si buscamos más, pero según su declaración, porque yo hablé con su abogado, se le había pedido devolver 50 millones de guaraníes y finalmente devolvió 19.200.000 guaraníes, pagadero en 24 meses, por no haber ejercido la docencia. Sin embargo, nunca fue exigida en la resolución de su nombramiento ejercer la docencia, ni hacer trabajo de investigación, ni trabajar en laboratorio, ni en talleres, ni tampoco, lógicamente,
nombrado de acuerdo a la ley 4995. Es nombrada directamente por el rector porque es un cargo administrativo, docente técnico. Pero en algunas resoluciones, como tiene una mixtura en su denominación, en su nomenclatura docente técnico, se usa mucho más para técnico, pero a veces, lógicamente, también colabora, como todas las funciones de la Universidad Nacional, valga la redundancia, es en función a la docencia, se le puede pedir, lógicamente, colaborar en las asignaturas afín a su carrera. Ella es contadora pública. Ella es contadora pública. Entonces, como tenemos la facultad de veterinaria, pero no tiene ningún cargo docente, no tiene cargo de auxiliar de enseñanza ni de profesor, nada, solamente docente técnico. Pero bien se le pudo haber pedido también colaborar, pero no, nunca se le pidió, porque trabajaba exclusivamente en el área administrativa del rectorado de la Universidad Nacional. Ahí se completa las 13 personas, señorías, más algunos comentarios sobre el sereno docente, comentarios sobre las personas, las 22 personas nombradas por el rector Pedro Gerardo González, y recordar que las demás personas, que son todos estudiantes y o egresados con cargos docentes, ninguno de ellos, de las 60 personas o 50 y algo, jamás fueron nombradas por el Consejo Directivo en la categoría de titular, adjunto y asistente, que sí, para ello tenían que ajustarse a estos artículos enunciados por el Ministerio Público. Señora Presidenta, Sí. en vista que una parte de su defensa material concluyó el acusado, que es rector, podemos tener una pausita de 5 minutos para sanitario y volver así para ayudarle a ordenar y dar su Bueno, idea. está bien, está hace más de una hora, Sí. 22 minutos que está Así declarando. es, Y también el paso Una puede cuestión hidratarse. Sí. Hacemos un receso de 5 minutos. Gracias, señor presidente. A proseguir entonces. Señoría. Sí, porque volviendo del receso, informo a las partes de que la continuación de nuestro juicio Sí, señora. se va a dar el 10 de mayo, martes 10 de mayo a las 8 horas, para que estemos puntuales, considerando de que se extiende la defensa material. Luego tenemos la defensa material de la señora María del Carmen, que ya nos va a decir ella si va a hacer uso de su derecho en esta oportunidad o al final de las pruebas. Bueno, entonces usted ha explicado en torno a 13 personas. Sí, sí. Adelante, señora. Muy bien, señorías. Ahora hemos hablado de cada una de esas personas y ahora es importante ordenar eso en base a los artículos utilizados por el Ministerio Público y los artículos de la Constitución, los artículos de la Ley 136/93, los artículos de la Ley 1264/98 General de Educación y la Ley 4995 y el Estatuto 2014. Porque desarrollamos nosotros cómo fueron nombradas estas personas, pero ahora tenemos que contrastar, entiendo yo, dentro de mis limitaciones de veterinario, soy médico veterinario, entonces
leyendo lo que dice la Fiscalía en su acusación, que violé como decano la ley 4995 en su artículo 38, en su artículo 39, violé el estatuto en su artículo 50 y en el artículo 71. Y me gustaría, su señoría, comenzar diciendo, es muy redundante y cansa realmente a quien escucha y a quien habla, pero lastimosamente tenemos que repetir. Estas personas señaladas anteriormente no estaban del 2011 al 2013 bajo el régimen de la Ley de Educación Superior número 4995/93. Nuestro descargo es que estaba bajo el régimen y la administración y la aplicación, porque en todas las resoluciones de nombramiento de estas personas se habla de la ley 136/93 de universidades. En su artículo 3, inciso C y artículo 12. Entonces, mal podríamos nosotros aceptar de que los nombramientos, y yo estoy defendiendo los nombramientos resueltos por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Y aquí resalto un poco de vuelta, no son nombramientos del decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, Froilán Enrique Peralta. Y eso lo repito, ¿por qué razón? El Ministerio Público a mí me acusa y dice que Froilán Peralta trata de deslindar responsabilidades diciendo que es potestad del Consejo Directivo. Sin embargo, el Consejo Directivo es una persona jurídica ficticia que está integrada por hombres, yo le agrego, y mujeres. Ellos dijeron que hombres no. Ahora si me dice que hombres ya representan a las mujeres, bueno, perfecto. Y entre estos se encuentra el hoy acusado, dice, quien, como dice la acusación, nombró a personas violando la ley 4995. Por eso es de que yo inicio este ordenamiento de cosas diciendo de que es peligrosísima la acusación que ellos hacen. ¿Por qué razón? Porque los consejos directivos están conformados, los 12 consejos hasta el 2015, por profesores escalafonados, electos por sus pares en votos directos y nominales, porque no hay lista, no se permite presentar lista, es voto directo nominal. Profesores escalafonados por sus pares, egresados no docentes. Y yo recuerdo siempre, y para nosotros siempre una experiencia extraordinaria, las elecciones en la Facultad de Derecho, porque tienen que votar, no sé, son 12.000 estudiantes a veces que tienen que votar en toda la República, porque sus filiales y todo votan. Y es como elegir en tiempos electorales de la presidencia de la República y del Congreso en la Facultad de Derecho. Y para nosotros suele ser ejemplo para las facultades pequeñas. Y eligen a sus representantes estudiantiles para miembros del Consejo Directivo. Y egresados no docentes. Entonces ellos
por mayoría simple eligen, y el decano por estatuto preside. El decano no es electo para presidente del consejo y el vicedecano no es electo para vicepresidente del consejo. Es cargo y son automáticos. Automáticamente el decano preside el consejo. El resto son todos representando a su estamento. Y la Universidad Nacional tiene 3 padrones: padrón de egresados, padrón de estudiantes y padrón de profesores escalafonados. Y ellos nombraron a estas personas. Y no es como manifiesta peligrosamente el ministerio. ¿Por qué digo peligrosa? Porque desvirtúa la autonomía universitaria. Porque ahí estoy obligado, en mi ayuda a memoria puse número 1, la Constitución Nacional, artículo 79 y artículo 14, porque ambos artículos del Ministerio Público dejaron de ver. El artículo 79 que habla que todas las universidades públicas y privadas establecerán sus estatutos y formas de gobierno. ¿Y qué gobierna la universidad? La asamblea universitaria, ya dijimos, la máxima autoridad política de la universidad. Por debajo gobierna el Consejo Superior Universitario, gobierno académico. Por debajo gobiernan los consejos directivos, gobierno académico de cada unidad académica. Y el artículo 14 de la Constitución Nacional, que habla de la irretroactividad de la ley. Y aplican en este caso la 4995 del 2011 hasta 2013, pretendiendo ellos de que la 4995 tenga efectos retroactivos, violentando y desafiando. El Ministerio Público desafía a la Constitución Nacional, desafía a su artículo 79 y desafía el artículo 14. Entonces, cuando nosotros hablamos de que estas personas fueron nombradas por el artículo 38 y 39, como dicen ellos, están equivocados. Ellos fueron nombrados del 2011 al 2013 por la ley 136/93 y por el Estatuto de la Universidad Nacional del año 2005. Ellos nos hablan del Estatuto 2005. Estatuto 2005. Y cuando abrimos el Estatuto 2005 dice que yo violé, corrompí, puse en vilo los intereses de la Universidad Nacional y por ende los intereses del país, porque es dinero público el que ahí se invierte, violando el artículo 50. En el documento de la Fiscalía dice artículo 50. ¿Qué dice el artículo 50? El cuerpo docente de la universidad estará conformado por personas de reconocida capacidad científica, técnica y profesional. Y la universidad, ¿a qué le llama cuerpo docente? Al cuerpo escalafonado que ejerce la docencia. Y ellos no leyeron el artículo que precede al artículo 50. Título cuarto, capítulo 1, los docentes. Artículo 48. Son docentes de la Universidad Nacional de Asunción los profesores, los auxiliares de la enseñanza y aquellos que ejercen funciones equiparadas a la docencia. Serán equiparadas a la docencia los cargos determinados por este estatuto, por el Consejo Superior Universitario, por los consejos directivos de las distintas facultades homologados por el Consejo Superior Universitario, para ejercer, dirigir, orientar, coordinar, evaluar, supervisar la docencia
o actividades afines en las unidades designadas en función a los establecidos en este estatuto. Y llama la atención porque aquí compromete al ejercicio de la docencia, igualando a los auxiliares de la enseñanza, le menoscaba al titular, adjunto y asistente, y pone en vilo al profesor de categorías especiales, porque en muchas instituciones tenemos magistrados, yo les pido perdón por decir porque tengo amigos, y porque tuve 23 años como decano y uno hace amigos en la academia, profesores de derecho que son magistrados y que no son escalafonados. Tenemos magistrados que son auxiliares de la enseñanza, porque eso les sirve en su carrera como punto, porque ustedes también tienen el derecho y el, como se dice, el sueño de concursar y de ir de repente subiendo de categoría, y la docencia siempre es un puntaje adicional a la capacidad, a la trayectoria y a la antigüedad en el ejercicio del cargo o de la profesión. Tenemos magistrados auxiliares de enseñanza, tenemos magistrados encargados de cátedra, y aquellos no concursaron, no necesitan concursar, porque son invitados por los jefes de cátedra, son invitados por el consejo directivo, son invitados o ellos mismos solicitan. Ellos mismos solicitan. Pero aquí en el artículo 48, ¿por qué me permití leer? No se dijo nunca, en ningún momento, la palabra decano ni rector. No se habló ni de decano ni de rector. Y el artículo 48 es el primer artículo del capítulo de los docentes. Y en base a eso viene después desarrollándose. Se habla acá de carrera docente. Cuando hablamos de carrera docente, se inicia como auxiliar de enseñanza. Por eso el artículo 69 del Estatuto 2005. Este es el documento que tengo en la mano, que se utilizó para nombrarle a estas personas. Y se utilizó el artículo 48 y se utilizó el artículo 68 de este estatuto. El artículo 68 de este estatuto, capítulo 3, auxiliares de la enseñanza. Las facultades podrán designar a los auxiliares de la enseñanza que sean necesarios, de acuerdo a la modalidad de cada asignatura y este estatuto. La designación podrá recaer en estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción y egresados universitarios. Sus funciones, derechos y obligaciones serán reglamentados. Y nosotros hemos reglamentado, y tiene el reglamento. Habrá tenido en sus manos el Ministerio Público el reglamento. No creo que no haya, en ese un año de investigación, no haya recurrido a la dirección académica de la Facultad de Veterinaria y recogido todos los libros de cátedra de las 60 asignaturas. Y cuando hablamos de cátedra, hablamos de un equipo. Nosotros definimos en la cátedra al conjunto de personas, hombres y mujeres, que forman parte de la asignatura a ser desarrollada. La cátedra no es la asignatura. La cátedra es el equipo. Por eso, una de las pocas facultades de la Universidad Nacional habla de primera cátedra, segunda cátedra, tercera cátedra. Si usted va al hospital de clínica, hay letrero, dice primera cátedra de cirugía, segunda cátedra de cirugía o tercera cátedra de patología médica, va a encontrar. ¿Qué significa eso? En ese lugar funciona la cátedra y están distintas personas de distintos niveles académicos, titulares, adjuntos, asistentes, auxiliares de enseñanza. Esa es la cátedra. Y la asignatura es el tema en cuestión, y en esa cátedra están los auxiliares de enseñanza. Entonces, por ello se reglamenta la permanencia. Y hay una cosa que hasta en este momento no dije. Los auxiliares de la enseñanza y las personas que ejercen, valga la redundancia, en función a la docencia, son nombrados por un año lectivo.
son nombrados en marzo o febrero hasta el siguiente año de febrero o marzo. ¿Por qué razón? ¿Por qué no va hasta diciembre? Va hasta el siguiente, porque el año lectivo se define en la universidad como el año que concluye hasta el último examen final, hasta el último periodo de examen. En la Facultad de Veterinaria, no sé, en Derecho, se tiene 3 periodos de exámenes. Primer periodo, noviembre-diciembre, segundo periodo, febrero, tercer periodo, marzo. Y ahí concluye el año lectivo. Ahí concluye. Entonces, en los nombramientos de los auxiliares van de febrero-marzo hasta febrero-marzo del siguiente año. Y ahí el consejo directivo vuelve a estudiar y le convoca a los jefes de cátedra. Le puede preguntar en el pleno, reunión de consejo o por nota solicitándole si Juan Pérez, auxiliar de enseñanza de patología médica, cumplió y cómo cumplió, y si va a volver a ser nombrado por un periodo lectivo más. Por eso, cuando nosotros leímos a estas personas imputadas, dijimos nombramiento 2011, nombramiento 2012, nombramiento 2013, nombramiento 2014, nombramiento 2015. Porque para cada año se necesita una resolución del consejo directivo. No así en los cargos administrativos. Los cargos administrativos usted se les nombra y ya queda como personal permanente. Sea jefe de departamento, jefe de división, docente técnico. El docente técnico se nombra ya por lo que usted pueda servir a la universidad por el tiempo que usted quiera estar. Pero para auxiliar y en función a la docencia es nombramiento anual. Y hay carreras en la Universidad Nacional que en la totalidad de sus asignaturas son semestrales. Entonces los auxiliares de enseñanza son nombrados por semestre por el consejo directivo. Es decir, que tienen 2 nombramientos por año. Entonces, nosotros rechazamos, mi descargo es que no utilicé para el nombramiento 2011, 2012, 2013 la ley 4995 en sus artículos 38 y 39 y tampoco apliqué como miembro del consejo el artículo 50 del estatuto. Se utilizó el artículo 48 y el artículo 68 y sus reglamentaciones. Y también me permito, con todo respeto, una vez más, porque mañana escucharán la defensa los miembros del consejo de las 14 unidades académicas de la Universidad Nacional, porque están ahí buscando la declaración. Rechazo lo que dice la Fiscalía, que el consejo directivo es una persona jurídica ficticia. Ahí está en el documento de la Fiscalía. Rechazo. Son hombres y mujeres electos con mucho trabajo. Y son bastante, ¿cómo se dice?, responsables en sus funciones como administradores de la academia. Porque todos los contenidos programáticos, todos los planes curriculares, la misión y la visión de cada carrera es aprobada en los consejos directivos, puesta a consideración del Consejo Superior Universitario, y ahí se aprueba finalmente para que el rector saque la resolución diciendo, bueno, a partir del año 2022 la visión y la misión de la carrera de la Facultad de Veterinaria es tal cosa, a propuesta del consejo directivo, no del decano. El decano no pide nada referente a la academia, no puede luego pedir. Entonces, aquí cuando ellos desconocen y, no sé, no encuentro más otra palabra, soy veterinario, no soy leguleyo, pero ¿cómo entonces ocurren los concursos? Porque ellos se contradicen. Ellos dicen, estas personas deberían haber concursado, dicen. ¿Y quiénes administran los concursos en la Universidad Nacional? Los consejos directivos. Y es de público conocimiento. Los consejos directivos de cada unidad académica, cada año, en 3 diarios del país,
publica, se abre el concurso de títulos, méritos y aptitudes para derecho penal. ¿Y quién convoca al decano? No, el consejo directivo. El consejo directivo llama a concurso. Luego de presentarse los candidatos, se hace el concurso por oposición y el consejo directivo resuelve el tribunal examinador. Así se llama. El tribunal examinador. Y ese tribunal examinador le escucha por 45 minutos máximo al candidato a profesor escalafonado. Si concursa para asistente, tiene una condición, es solamente clase. Para adjunto ya hay que presentar un pequeño trabajo de investigación. Y para titular, una cosa ya más abultada, como solemos decir, mayor bibliografía, mayor trabajo. Y el tribunal posteriormente califica. Esa calificación puede ser apelada, está en el estatuto. Derechos y obligaciones de los profesores o de los candidatos se puede apelar. Se puede recusar al tribunal, a uno o a todos. Y el consejo directivo vuelve a tratar. Si el consejo directivo se ratifica en su posición de mantener al tribunal, ese candidato puede recusar ante el Consejo Superior Universitario. Y ahí se resuelve. Lo que diga el Consejo Superior ya es inapelable. Aunque tenemos antecedentes y le cuento un caso de la Facultad de Ciencias Agrarias. Le hablo de esto, yo le pido perdón, pero como no se le considera al Consejo, le quiero dar el peso del Consejo. Una calificación se da en la Facultad de Agronomía a un estudiante. El estudiante apela y recusa a la mesa examinadora y no acepta su nota. El Consejo se ratifica en la calificación dada por la mesa examinadora. Estudiante. Entonces, apela al Consejo Superior. El Consejo Superior hace suya la resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Agronomía. El estudiante apela a la justicia ordinaria. No sé cómo se llamará eso ni a qué nivel. Y posteriormente un juez resuelve otorgarle y exigirle al Consejo Directivo, ordena, no exige, porque la justicia ordena al Consejo Directivo de la Facultad de Agronomía y por su intermedio a la mesa examinadora que su calificación no sea menos de 2 ni más de 3. Es histórico en la UNA y se pone en el certificado de estudio por orden judicial 3. Entonces el Consejo Directivo es una cosa viviente, no es solamente presencia de hombres y mujeres por tomar cafecito y cobrarse una dieta. Es demasiado grande su responsabilidad, es grande la responsabilidad. Y se puede leer por ello el artículo 37 del Estatuto de Deberes y Atribuciones del Consejo Directivo, capítulo 12. Pido perdón si soy mucha. ¿Hasta qué hora tenemos, señoría? Hasta 10 a 15 minutos más tenemos hoy, señor Freeland. Bueno. Y esto va a continuar Sí, señor. el martes 10 de mayo a las 8 horas. Sí. Así es que le pedimos encarecidamente que vaya redondeando la idea a los Sí. efectos que por el principio de progresividad que rigen en los juicios orales vayamos progresando. Sí. Volviendo sobre el mismo curso, sobre el mismo párrafo escrito por el Ministerio Público, tengo nomás la obligación también de aclarar lo que hace, porque ellos pretenden confundir, porque para mí sí, ¿verdad? Como académico, estuve 36 años, y lo que pretenden es confundir a la persona que no conoce estos documentos, porque así escrito es lindo ver, escuchar, leer, pero cuando uno lee, después contrasta con el capítulo 12, atribuciones del Consejo Directivo,
de las 12 unidades académicas de la Universidad Nacional. Dice, nombrar profesores visitantes, artículo 37, perdón, inciso G. Nombrar profesores visitantes, encargados de cátedra y auxiliares de la enseñanza. No es responsabilidad del decano. El inciso H es bastante pesadito y no habla nada de ficticio. Destituir al decano y o vicedecano previo sumario con mayoría de 2/3 de los votos del número total de sus miembros. Y conocer y resolver en grado de apelación las resoluciones y sanciones aplicadas por el decano a los que ejercen cargos docentes. Imagínense, el decano no tiene la libertad de sancionar a un docente, porque ese docente puede recurrir tranquilamente al consejo directivo para, lógicamente, desactivar esa sanción que pudo haberle hecho el decano. Conceder permisos hasta 6 meses sin goce de sueldo del decano. Y inciso C, salté, le pido perdón, lo más importante en la vida universitaria del consejo directivo: aprobar los planes de estudio de las facultades y someterlo a la homologación del Consejo Superior Universitario. Y si nosotros vemos artículo posterior de lo que habla atribuciones del decano, artículo 43, porque ellos dicen en su documento en todo tiempo, nombró, dice, nombró, Froilán nombró a esta persona. Capítulo 14, atribuciones y deberes del decano, artículo 43. Inciso H, proponer al rector el nombramiento de funcionario. No tiene autoridad para nombrar, puede proponer, hasta ahí, esa es su. Y luego convocar, presidir las reuniones, pero lo más importante de lo que ellos me acusan que yo nombré, no puedo nombrar de acuerdo al estatuto. Y me llama la atención, con todo respeto, poderosa, me llena de que yo nombré, pero acá no puedo nombrar. El documento no me permite nombrar. Ni la ley 136, ni el estatuto de la Universidad Nacional. Ni del 96, ni del 2000, ni del 2005, y mucho menos del 2014, porque eso ya se adecuó a la ley 4995. Con todo respeto, yo creo que es otro capítulo que quiero tocar y va a pasar los 10 minutos. Si usted respetuosamente le pido que... Yo creo que a los efectos de poder hilar, sí, para hilar, sí, capítulo, pero le rogamos encarecidamente para que con la defensa, porque luego de la sustanciación del contradictorio usted realmente va a poder nuevamente hacer uso de su derecho de ejercer su defensa material. Si de repente... Le prometo, señorías, que voy a cortar todo. A los efectos nada más de que, como le dije, por el principio de progresividad, ir avanzando, dar también oportunidad a la otra procesada, y también ir avanzando en la sustanciación de este contradictorio, y luego justamente ejercer nuevamente, porque la defensa material puede hacerlo cuantas veces considere necesario. Así es que podrá nuevamente ejercer más adelante. Así es que para que vaya redondeando y concluyendo las ideas, y luego si hay algo que quedó en el tintero, como se dice, o del devenir de la sustanciación del juicio, usted se percata que quiere hacer algunas aclaraciones o defenderse de esas pruebas que llegaren a ingresar, usted nuevamente va a poder hacer uso de su derecho. Y bueno, en el día de hoy, siendo las 16:21 horas,
Si le hacemos pasar a la coprocesada, por favor, para manifestarle y también notificarle la síntesis de lo que usted está diciendo. Vamos a hacerlo una vez que usted ejerza íntegramente su defensa material, porque justamente a los efectos de garantizar que usted declare en forma libre y espontánea es que el coprocesado no participa de la audiencia de juicio oral. Entonces, señora María del Carmen, por el día de hoy declaramos el receso diario, siendo entonces las 16:21 horas, y la continuación de la audiencia de juicio oral queda convocada a las partes para el martes 10 a las 8 horas. Martes 10 de mayo del año 2022 a las 8 horas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, por el día de hoy tengan ustedes feliz resto de jornada. Igualmente, igualmente.